Muy buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Huanfoma Ayala. El área de comunicación, específicamente el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, presentan el tema Leemos cuentos escritos por José María Arguedas. El propósito de esta sesión de aprendizaje es comprender un cuento para reflexionar sobre el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. Si bien, estimados estudiantes, ustedes pueden darse cuenta que no estamos continuando con la situación significativa normal que era el coronavirus, el aislamiento social, nosotros estamos en el contexto de un concurso nacional de narración y ensayo José María Arguedas, para lo cual debemos leer sus obras, sus cuentos, para que nosotros podamos escribir nuestros propios cuentos basados en lo que entendamos de lo que él ha escrito. Y lo que él ha escrito para esta ocasión tiene que ver con el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa, que lo vamos a poder apreciar en 3 cuentos: Guarmacuyay, El torito de la piel brillante y La agonía de Razunichi. Es por eso que en este contexto vamos a leer cuentos de José María Arguedas para que en las siguientes clases vamos a escribir nuestros propios cuentos y así podamos participar y ganar en este concurso nacional. Los criterios de evaluación son los siguientes. Identifica cuál es la información más importante del cuento. Explica de qué trata el cuento y cuál es el propósito comunicativo. Deduce qué relaciones hay entre los hechos contados en el cuento. ¿Qué características tienen los personajes del cuento? Reflexiona. ¿Qué opinas sobre el contenido, la organización de los párrafos del cuento y la intención del autor? Recuerda que esto tiene que estar en tu portafolio porque son los criterios de evaluación para que puedas contrastarlo con lo que tú realices en la actividad posterior de esta clase. Ahora vamos a recoger los saberes previos y establecer los conflictos cognitivos. Y para ello vamos a pedir la ayuda de nuestra alumna Jade. Jade, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, vamos a establecer estas preguntas y voy a estar muy atento a tus respuestas para ver si podemos llegar a unas dudas que tengas y que se llaman conflictos cognitivos. Jade, ¿qué sabes del cuento? A ver, profesor, sé que el cuento es una narración breve donde se presentan hechos o acciones partiendo de algo real o imaginario. También sé que el cuento pertenece al tipo de texto narrativo y por ende tiene pues un inicio, un nudo y un desenlace. Muy bien, Jade, pero me interesa algo que has dicho sobre el nudo. Tal vez tus compañeritos todavía no lo entienden bien. ¿Qué es el nudo o por qué se llama nudo? Porque en el nudo es esa parte donde ocurre el problema o conflicto de la historia, profesor. O sea que en una historia algo va bonito, va feliz, hasta que sucede algo, un hecho problemático, algo que cambia la historia, y a eso se le conoce como el nudo. ¿Sí? Nudo. Sí, sí, profesor. Muy bien, todo texto narrativo tiene esa estructura. Muy bien, Jade. Ahora que tú tienes una noción del cuento y de su estructura y que es un tipo de texto narrativo, lo vamos a comparar con otro texto narrativo. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una anécdota? A ver, profesor, yo mismo he dicho que el cuento es un texto breve. La anécdota también sé que es una narración breve, pero a diferencia del cuento sería que la anécdota sí o sí parte de un hecho real que nos ha sucedido a nosotros mismos. Ya, pero yo te planteo una duda para que tengas un conflicto cognitivo y puedas establecerlo. Hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama Crónica de San Gabriel. No es una novela, es un cuento y tiene más de 200 hojas. Wow, sí, es Y amplia. amplio, sí, extenso. Entonces el criterio de que sea breve o extenso un cuento, para diferenciarlo de otro tipo de texto como lo conocemos la novela, no es muy bueno. Yo te recomiendo, Jade, que la diferencia entre un cuento y una novela es que el cuento tiene un solo personaje principal y de él se menciona siempre en las escenas. Y la novela tiene varios. En este caso, para que tú diferencies entre el cuento y la anécdota sí es breve.
no va a haber anécdotas extensas. En cambio, el cuento puede ser breve o extenso, es decir, el cuento es más libre. ¿Sí, Jade? Pero en la anécdota también hay un solo personaje o protagonista principal, o personaje principal o protagonista. Muy bien, pero entonces la característica es que la anécdota es más breve que el cuento, como si fuese Ah, una ya. especie de rasgos de más menos para diferenciarlos, ¿sí? Wow, claro, profesor. Aparte de que no sé si estoy bien en esto, que el cuento podría contar algo imaginario o necesariamente es algo real. Oh, muy bien, el cuento puede ser imaginario o real, tiene esa libertad y está basado en hechos reales. Y como está basado en hechos reales, se dice que el cuento es ficcional. En el caso de la anécdota, nosotros podemos apreciar que siempre es real, ¿sí? ¿Ya estás? Claro, porque nos ha pasado a nosotros mismos. Sí, cierto. Gracias, profesor. Muy bien, porque con tus preguntas y repreguntas vamos entendiendo más sobre esto del cuento, porque recuerda que vamos a escribir nuestros propios cuentos y debemos hacerlo bien. Oh, sí, profesor, gracias. Muy bien, ahora vamos con las experiencias que tienes. ¿Alguna vez has leído un cuento? Sí, sí, profesor. Ya, y esto me sirve para la siguiente pregunta, y acá sí voy a ser más incisivo, voy a preguntar más. ¿Qué estrategias utilizarías para leer un cuento? Teniendo en cuenta el antes, el durante y el después de la lectura, profesor, en caso del antes, tendría que darle una ojeada al texto y ver, no sé, por qué el título está así o ver qué formato tiene mi texto. Durante sí ya irían viendo cuáles son los hechos principales para después de la lectura hacer un buen resumen. Sí, muy bien, pero hay un hecho que me interesa acá que tengas en cuenta, Jade, para que tengas sus conflictos cognitivos y después eso se vuelva un aprendizaje significativo. Jade, en el cuento tenemos acciones, pero estas acciones están llenas de descripciones. Que el río era bonito, la montaña era alta, grande, las nubes eran muy bonitas, ya. Cuando nosotros vamos a leer un cuento, ¿a qué le debemos prestar más atención, Jade? A los hechos, profesor. Y a cualquier hecho. Si digo que la flor estaba tal vez moviéndose por el aire, es un hecho. O que digo que los carros pasaban mientras el personaje estaba pensando, los carros pasaban, es un hecho. Todos los hechos vamos a tener en cuenta para leer un cuento. En este caso, me imagino, profesor, y si no es así me corrige, por favor, es que tendríamos que centrarnos en los hechos de los personajes principales de la historia. Muy bien, Jade. Los hechos relacionados a los personajes principales son los que mueven la historia y se constituyen como los hechos más importantes que van a ser el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Oh, qué bien. Muy bien, Jade. Muy bien. Gracias por responder y hacer las repreguntas. Gracias a usted, profesor. Así nos ayuda a todos. Sí, muchas gracias, Jade. Hay que recordar que en las siguientes clases vamos a dar más teorías sobre el cuento, viendo qué tipo de narradores hay, primera, tercera persona, también la forma de contar la historia, si es que es lineal o circular, y otros aspectos que nos van a permitir escribir mejores cuentos. ¿Sí, Jade? Sí, profesor, perfecto. Muy bien. Ahora vamos con las estrategias antes de la lectura. Te explico que esto siempre se divide en dos cositas que son muy importantes, dos aspectos. Recuperación de saberes previos, sí, pero que son saberes previos de la lectura que vas a hacer. Y el otro es la recuperación de tus experiencias. Por eso es que me gustaría que cuando vamos a leer el texto, tú me respondas qué tipo de texto es, cómo lo sabes, qué formato textual tiene y cómo lo sabes. Es decir, vamos a centrarnos en dos aspectos, el tipo de texto y formato. Y en reconociendo la situación comunicativa, tal vez tus compañeritos, si tú han escuchado esto de emisor, receptor, mensaje, sí, hay que recordar que el hecho de leer un texto es como si nos estuviésemos comunicando o hablando con alguien. Solamente que en este caso estás hablando, entre comillas, con el libro.
con tu lectura, con lo que estás leyendo. Entonces, siempre es bueno preguntar quién escribió el texto. O sea, quién detrás de esa lectura, de ese texto, hay un autor. ¿Quién escribió el texto? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuál es su intención al darnos ese mensaje? ¿Qué registro lingüístico tiene? Es decir, la forma, la manera como lo cuenta, si es formal o informal. Y vamos con tu punto de vista, Jade. ¿Para qué vas a leer el texto? No me digas que para aprobar el curso, por favor. O no me digas para que te ponga la entrega del reto o la actividad. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien, entonces ahora vamos a hojear el texto. ¿Sí? Ya. Jade, quiero que ¿Me hojees. escuchas? Sí, te escucho, Jade. Yo quiero que hojees el texto, no que lo leas, no hagas trampita. Voy a comenzar a bajar el texto para que lo hojees. ¿Sí? Jade, no estás haciendo trampa, ¿no? No, profesor. Muy bien, entonces mira, la estrategia antes no se trata de leer, tus compañeritos confunden. Yo voy a estar bajando y subiendo porque quiero que lo ojees. ¿Está bien la velocidad con la que estoy pasando el texto para que puedas ojearlo? Sí, sí, profesor. Entonces, porque a veces suelo ir muy rápido, pero esta vez estoy consultando, ¿sí? Sí, 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 estoy hojeando bien, profesor. Muy bien. Ojear es hacer el skimming. ¿Qué es el skimming? Es una lectura Una veloz, lectura veloz. para tener una noción de qué es lo que vamos a leer, ¿sí? Ok. Ojo, Oh. ojo, esta imagen no aporta nada nuevo al texto, solamente es un gráfico para que sea llamativo, por si acaso, porque Claro, no da información adicional, profesor. exacto, y eso te voy a preguntar en el formato, ¿ya? De nuevo estoy regresando, Perfecto. de nuevo estoy regresando. Ojo, la palabra torito, los diminutivos, podrías tomarlo como informal, pero si te fijas en todo el texto, no hay más elementos informales. Por si acaso, lo único que aparece es torito. ¿Sí, Jade? Claro, solamente esa palabra. Sí, becerrito. O sea, hablar con un poquito de cariño no haría que todo el texto sea informal, ¿ya? Wow, entonces, Te estoy bien, estoy adelantando algo. aprendiendo algo más. Claro, profesor. Muy bien, ahora sí. Jade, hemos vuelto a las preguntas antes de la lectura porque ya hojeaste y no hiciste trampa, ¿no, Jade? No, profesor, solamente he ojeado, no he leído aún el texto. Jade, y te digo algo, ese ojeado es con H, porque como has revisado hojas de un Hojas, texto, claro. es con H, ¿sí? Ujú. Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? Obviamente narrativo, profesor, ¿Cómo lo sabes? porque es un cuento y Pero, ¿cómo? aparte tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Jade, Y nos narra la historia de, bueno, por el título puedo ver que habla de un torito que tenía una piel brillante. eso último que has dicho, Jade, está muy bien. Porque te has fijado en el título y te has fijado un poco, creo, en el contenido para que sepas que trata de una historia de un torito. No es que te diga una exposición de un toro, no es que te hable de la argumentación por qué no debemos criar toros y que crezcan en libertad. O sea, tú te has dado cuenta que acá el centro es que te da una historia sobre el toro, o en este caso el torito, ¿sí? Así es, profesor. Muy bien. ¿Qué formato textual tiene? Ten cuidado. Obviamente que es continuo, profesor, como usted ya lo dijo. Si bien es cierto, hay una imagen al final de este cuento, pero esta imagen no nos da una información adicional sobre el cuento. Simplemente está como para, ¿no?, recrear o dar mayor realce a la historia, pero no nos brinda nada adicional, profesor, ni tampoco interrumpe la información que nos brinda el cuento. O en este caso no es la información, sino la historia, ¿no?, que nos narra el cuento. Muy bien, voy a agregar esto, Jade. Es continuo porque tiene párrafos, se organiza en párrafos y se puede leer de arriba hacia abajo. Y de izquierda a derecha. Y de izquierda, muy bien, como el paso de baile, como la salsa. No, muy bien. Y también recuerda esto, Jade, que esa imagen, como no aporta información y como tú muy bien has dicho, no es que sea una imagen que complemente la información, entonces no es mixto.
Se ha quedado en continuo. Muy bien. Ahora, Jade, ¿quién escribió el texto? ¿Cómo lo sabes? Ah, ya, pude ver al inicio, profesor, que dice autor José María Arguedas. Muy Y bien. por eso sé que él escribió el texto y como usted decía, ¿no? Generalmente hemos escuchado el emisor, receptor y otros elementos de la comunicación. En este caso, el emisor sería el autor José María Arguedas y el receptor voy a ser yo porque yo voy a leer este cuento. Muy bien. ¿Para qué el autor escribió el texto? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Para qué crees que el autor escribió el texto? Para darnos a conocer la historia o contarnos lo que le pasó a cierto personaje con este torito, algo así. Muy bien, Jade. Yo te voy a contar algo de un pretexto. ¿Sabes qué son los pretextos? Pretexto es la idea que yo me puedo hacer antes de leer el texto o No, no. te has dejado llevar por la etimología, la forma de la palabra. No, O un pretexto es dar una excusa. es una excusa. Mira, por ejemplo, imagina que yo quiero ver a una persona y utilizo de pretexto que le quiero llevar fruta o algo más. ¿Te das cuenta? Entonces, Oh, es un pretexto. es un pretexto, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué tal si yo te cambio tu punto de vista y te digo que el pretexto de Arguedas es contar la historia del Torito, pero para que nosotros conozcamos cómo es la vida en el Ande, la vida andina, cómo es la relación del hombre con la naturaleza? ¿Qué tal? ¿Mm? Wow, eso es el pretexto entonces, profesor. O sea, no me dejo llevar por el prefijo pre, sino el pretexto, digamos, es el motivo por el cual él está escribiendo indirectamente algo. Claro, imagina que yo escribo sobre el machismo, pero para que sea un pretexto, para que la gente se pueda dar cuenta cómo es el machismo, lo identifique y lo pueda anular o lo pueda condenar moralmente, aunque sea. ¿Te das cuenta? Wow, bien, profesor. En este caso, entonces, el autor escribió este cuento para narrarnos y darnos a conocer cómo es la vida en el campo, porque obviamente se ve que es una historia que se describe en el campo, y darnos a conocer la relación armoniosa que hay entre el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Claro, pero es que esto es lo que estamos pensando porque es antes de la lectura. Vas a estar más segura cuando lo conozcas bien. Mejor dicho, vas a estar más segura cuando lo leas bien, ¿sí? Uy, sí, pero esto como que le da más ganas de leer y ver si tenía o no razón mi anticipación Ahora te das, o las respuestas antes de la lectura. ahora te das cuenta por qué son importantes las preguntas antes de la lectura. ¿Mm? ¿Mm? Uy, sí, profesor, y es algo que debemos de ponerlo en práctica sí o sí. Muy bien. ¿Qué registro lingüístico tiene? Así, con lo que has ojeado, ¿ah? Ah, claro, es formal. Por un momento pensé que era informal cuando vi la palabra torito o becerrito por el diminutivo, pero usted nos ha corregido a tiempo y obviamente pues estoy segura ahora sí que tiene un registro formal. Muy bien. ¿Y para qué vas a leer el texto? Bueno, aparte de que voy a poder conocer qué es lo que nos cuenta José María Arguedas, también me va a permitir prepararme un poquito más y tener más noción de lo que escribe este autor y así poder escribir mi cuento, ya que usted nos ha hablado de un concurso y me gustaría participar y obviamente ganar, profesor. Muy bien, porque ambos nos parecemos en que queremos hacer bien las cosas. ¿Sí, Jade? Sí, profesor. Muy bien, ahora te voy a adelantar algo. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Vamos a mostrar otro video para que tus compañeritos tengan el tiempo suficiente para que puedan leer El Torito de la Piel Brillante. ¿Sí? Perfecto, profesor. Bien, nos volvemos a ver.